Hola y muy buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 27 de abril del año 2021. Nuestro texto hoy es Éxodo, el capítulo 10, versículos 1 al 11. Estamos en medio de las 10 plagas de Israel. Todavía, después de hoy, nos faltarían cubrir 3 plagas más que Dios utilizó para endurecer el corazón del faraón, para eventualmente quebrar su corazón, para soltar al pueblo de Dios de su esclavitud, para adorar al Dios verdadero. Como dije la semana pasada, Faraón endureció su propio corazón. Hay amplia evidencia en las escrituras de esto. O sea que él hizo su parte, contribuyó, y Dios utilizó eso para finalmente conseguir la libertad de su pueblo de la esclavitud. La octava plaga que se menciona aquí como introducción en los versículos 1 al 11 del capítulo 10 es la plaga de las langostas. Cada una de las 10 plagas que se mencionan en el libro de Éxodo, en una manera u otra, tocaban uno de los dioses de los egipcios para mostrar el poder del Dios verdadero y su dominio, sobre todo incluyendo el faraón y los dioses de Egipto, obviamente. En el caso de la plaga de langostas, Moisés y la vara de Dios iban en contra de los demonios y los dominios de Set, el dios de las tormentas y el desorden. Siguiendo la plaga, obviamente, de granizo, esta terminaría lo que no destruyó la plaga de granizos. Esta octava plaga de langostas tenía un propósito singular. Aparte de endurecer el corazón del faraón y señalar para ellos que Dios es un Dios como ningún otro, que sepan que Dios es el Dios verdadero, serviría también para recordar a Moisés y al pueblo de Dios en las próximas generaciones del gran poder de los grandes hechos de Dios en estas plagas, de los grandes milagros del Dios verdadero y su dominio sobre todo, incluyendo todos los dioses de los egipcios. Dice el versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón. Ahora, después de 6 plagas, se menciona esto. Y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. A primera vista, esta plaga parece comenzar igual que las demás. Sin embargo, podemos ver que las cosas se van intensificando de plaga a plaga y se acercan a su clímax. Primero, en esta plaga, Dios le dice a Moisés que él mismo ha endurecido el corazón del faraón y de sus funcionarios. Primera vez que se menciona esto. Pero Dios todavía tiene un propósito al enviar otra plaga a pesar de la obstinación del faraón, del corazón terco. Dios le dice a Moisés que esto le va a servir mucho a Israel en las generaciones venideras como una señal de su poder. Ellos debían contarles estos acontecimientos a sus hijos. Dice aquí en el versículo 2. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán en futuras generaciones que yo soy el Señor. Esta plaga quedaría no solamente en la memoria de los judíos, en segundo lugar, quedaría en memoria de los egipcios para siempre, porque nunca había sucedido algo así en toda su historia. Dice el versículo 6. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Éxodo 16. Nadie de los egipcios, ningún egipcio se escaparía de esta plaga. Tocaría a todos los egipcios, terminando lo que hizo la plaga de granizo. Dice versículo 5, cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo.
se comerán lo poco que haya quedado después del granizo. O sea, lo poco que quedó se va a destruir. Y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Además, es diferente porque en tercer lugar vemos que los funcionarios del faraón ya se estaban impacientando. Estaban perdiendo ya los estribos. Ya no aguantaban más. Es la primera vez que oímos acerca de la inquietud que existía entre los funcionarios egipcios a causa de estas plagas problemáticas. Aunque el corazón del faraón todavía estaba endurecido, a pesar de las 7 plagas que ya habían, las 6 plagas, que ya habían pasado, 7 plagas, estaba contando mal, los funcionarios de Egipto, sus consejeros, ya habían visto suficiente, ya estaban hartos, y le rogaron al faraón que dejara ir a los judíos. Versículo 7. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? ¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar? Faraón, por favor, deja que el pueblo se vaya y que rinde culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Económicamente estas plagas habían pegado muy fuertemente, arriba de todo el sufrimiento humano. Económicamente había pegado muy fuerte y ya no aguantaban más, ni ellos ni el pueblo. En ese momento el faraón tenía que considerar que ya su pueblo y los funcionarios estaban revirtiendo en su contra, y fue movido por esos consejos prácticos de sus funcionarios o consejeros, y decide por esa presión ceder y darle a los judíos un permiso para adorar a Dios en el desierto. En un sentido, un permiso parcial, como vamos a ver. El faraón, en el versículo 8, mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir, quiénes los van a acompañar. Moisés valientemente contesta, no le miente. Había aclarado y había declarado más bien todas las condiciones de lo que Dios quería del faraón desde el principio. Pero como que el faraón ignoraba, no escuchaba, no prestaba atención. Entonces, aquí Moisés se lo dice claramente al faraón: nos van a acompañar nuestros jóvenes, nuestros ancianos, y también nos van a acompañar nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestros ganados. Pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. O sea, ¿cuántos más van a ir? No se queda nadie, ni los perros. Todos se van. Todos los judíos con todas sus pertenencias. Cuando el faraón escucha esto, se da cuenta que sería muy difícil que todos estos regresaran nuevamente a Egipto para otra vez ser esclavos. Se endurece, por lo tanto, su corazón otra vez y se niega nuevamente a dejar ir al pueblo de Dios, imponiendo inclusive una condición sobre este permiso. Dice versículo 10 y 11. Claramente se ven sus malas intenciones, Moisés, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan ustedes, pero solo los hombres. Se le impuso una condición, no a Moisés, sino a Dios. Dios, si tú quieres que yo te obedezca, si tú quieres que yo suelte a tu pueblo, voy a ponerte esta condición. Solamente los varones van a ir, porque así lo decido yo. Faraón se atreve a negociar con Dios, no con Moisés. Él sabe que detrás de Moisés estaba el poder de Dios. A pesar de haber visto el poder de Dios en las primeras 7 plagas, se llena de orgullo su corazón y empieza a ponerle condiciones a su obediencia a la voluntad de Dios. A los que me están escuchando y viendo, qué peligroso es ponerle condiciones a Dios. Condicionar nuestra obediencia a la voluntad de Dios por lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Eso es peligroso. El problema del egipcio, el faraón, era su orgullo, y como todos los tiranos de la historia, tendría que aprender la lección de su humanidad. Dios tenía
que humillarle, porque él era hombre y no Dios, aunque en Egipto obviamente consideraban a Faraón un Dios. Y Dios correctamente señaló este problema del Faraón desde el principio de este capítulo, cuando dice en el versículo 3, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Por su enojo, después de todo esto, echó de su presencia a Moisés y Aarón, su hermano. Dice el versículo 11, Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Esto realmente no es sorprendente. Para mí lo sorprendente es el acceso que Dios le dio a Moisés y Aarón de presentarse continuamente ante el faraón sin ser expulsado, encarcelado o peor. Yo sé que ahí Moisés era un príncipe de Egipto previo y conocía las costumbres y las culturas, pero después de advertir al pueblo, después de extender la vara de Dios a Aarón y estas plagas descender sobre los egipcios, que los toleraran una y otra vez a regresar. Ese era el poder de Dios en protección. Le dio gracia a Moisés y Aarón ante ellos. Pero aquí se acabó la paciencia de Faraón y los echa. No se atrevió en actuar en contra de ellos, pero los echó de su presencia. Sabemos que el hombre orgulloso que pretende negociar con Dios, que endurece su corazón a Dios, a la larga saldrá perdiendo en contra de Dios. No hay manera de hacer esto. Inclusive Santiago 4:6 nos recuerda, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Así pasó con el faraón. Que sea esto una lección para nosotros de humildad, de no endurecer nuestro corazón a Dios y sobre todo de no tratar de condicionar nuestra obediencia a su voluntad al poner nosotros condiciones. Yo haré esto, pero si tú haces esto, Señor. Si el Señor nos pide hacer algo, hagámoslo. Si el Señor nos pide no hacer algo, no lo hagamos. O sea, sencillamente hay que obedecer lo que dice Dios. Él sabe mejor que nosotros, ¿no? Entonces, aguas, hay mucho peligro en condicionar nuestra obediencia. Que Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas lecciones continuas en estas plagas que fueron utilizadas por ti para manifestar tu poder y eventualmente ocasionar que el faraón y todos los egipcios se dieran cuenta que no podían en contra de ti y finalmente soltaran a tu pueblo para librarlos de la esclavitud. Así, Señor, hazlo también con nuestras esclavitudes, cualquiera que sea. Obra poderosamente en nosotros, para que no seamos esclavos a una costumbre, a un hábito en nuestras vidas, para llenar nuestro corazón de orgullo y ser tercos, no humildes. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el Señor sobre todo. No necesitamos ver 10 plagas en nuestra vida para que podamos nosotros obedecerte, Señor. Ten piedad y misericordia de aquellos, Señor, que se portan así. Perdona sus ofensas, sus pecados, Señor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Te sigo pidiendo, Señor, por todos los que están escuchando y viendo este devocional, que tú seas con ellos, con sus familias, que derramas sobre ellos tu amor, tu gracia, tu provisión material en estos tiempos de necesidad, como también tu protección y la sanidad que ellos necesitan si se han enfermado ellos o sus familiares. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén y amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjalo en el inbox de la Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Ya regresamos a cultos presenciales. Hay 2 horarios, a las 11 de la mañana y a las 13:30, 3 horas con 30 minutos, 1:30 de la tarde, para todos, menos los niños. Los niños 12 años o menos no pueden ir, por favor. Ese es el protocolo de gobierno. También este domingo
Nuevamente les toca a los adolescentes de secundaria y prepa la reunión de efecto ahí en la cancha de básquetbol bajo una carpa grande. Recuerden que para cada uno de estos servicios, el de las 11, el de la 1:30 y el de efecto a las 11 de la mañana, necesitan hacer su reservación ahí en la aplicación que está en nuestro Facebook, Eventbrite, imprimirlo, el QR que está en el PDF o tenerlo listo en su dispositivo para facilitar la entrada a nuestro auditorio. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 28 de abril, a las 19:30, a las 7:30 de la tarde. Estamos en una serie estudiando una selección de los salmos más conocidos. Todos son bienvenidos. Gracias otra vez por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Que Dios los bendiga ricamente. Y mi deseo es, y mi oración es para cada uno de ustedes, es que tengan un excelente día.